Otra de las medidas más utilizadas entre las medidas de tendencia central es la mediana. La mediana es el valor que divide al conjunto de datos en dos partes iguales. Para determinarla, primero debemos ordenar los datos y luego utilizar la fórmula. Vamos a ver un ejemplo para datos no agrupados. Para datos no agrupados, la fórmula es mediana igual a n más 1 entre 2, donde n es el total de datos. Veamos el ejemplo que tenemos en pantalla. Ahí tenemos 11 datos, los cuales primero vamos a ordenar. Entonces, los datos ordenados nos darían los siguientes. El total de datos que estamos utilizando son 11. Vamos a calcular la posición de los datos utilizando la fórmula, es decir, 11 más 1, 2 entre 2, 6. Entonces, si vemos en la posición 6, el dato de la posición 6 es el valor de la mediana. Es decir, el 8 divide los datos en dos partes iguales. En este ejemplo, el total de datos eran 11. Al sumarle 1 nos dio un número par. Y la posición de la mediana estaba exactamente en medio. Pero ¿qué pasa si los datos no agrupados es un número par? Bueno, vamos a ver un segundo ejemplo en el que tenemos datos que son un número par, es decir, en este caso tenemos 10 datos. Los ordenamos y luego obtenemos la posición del dato del medio con la fórmula. Al sustituir, la mediana va a ser igual a 11 entre 2 a 5.5. Buscamos la posición entre los datos ordenados. La posición va a ser entre dos datos, entre el 18 y el 19. Por lo tanto, para obtener la mediana, vamos a sacar el promedio de esos dos datos. Sumamos 18 más 19 entre 2 y nos va a dar 18.5. 18.5 es la mediana de esos datos que tenemos en pantalla. Los ejemplos que acabamos de realizar se refieren a datos no agrupados, pero la mediana también la podemos obtener para datos agrupados. Y para ello vamos a utilizar la fórmula mediana igual al límite real inferior de donde se encuentran el dato de la mediana más el total de datos entre 2 menos la frecuencia acumulada anterior entre la frecuencia donde se encuentra el dato de la mediana por el ancho de la clase. Vamos a ver el ejemplo de la tabla que hemos venido manejando desde la unidad 1. Primero, para sacar la frecuencia mediana, vamos a dividir el total de datos entre 2. Es decir, yo tengo 120 entre 2 me va a dar 60. Y 60 me divide todos los datos en dos partes iguales. Entonces, ubiquemos el valor de 60 entre los datos. Recuerden que nosotros tenemos una frecuencia acumulada. Entonces, en el primer intervalo solo hay 10 datos, en el siguiente intervalo hay 33, sumando los 10 más los siguientes del siguiente intervalo, y en el tercer intervalo ya tenemos 83 datos, es decir, el dato 60 se encuentra en el intervalo 3 y de ahí vamos a obtener los datos que necesitamos para sacar la mediana. Bueno, entonces lo primero que sacamos es el límite real inferior de donde se encuentra la frecuencia mediana, que es 85.5. Después, la frecuencia acumulada anterior a donde está la mediana, es decir, la mediana está en el intervalo 3, pero nosotros vamos a ocupar la frecuencia acumulada del intervalo 2, que es 33. La frecuencia mediana, es decir, la frecuencia absoluta de donde se encuentran los datos, que es 50. Y el ancho de la clase, que como nosotros sabemos porque lo obtuvimos, es de 43. Bueno, esos datos los sustituimos en la fórmula, es decir, la mediana va a ser igual a 85.5 más
n entre 2, que son 120 entre 2, menos el 33, que es de la frecuencia acumulada anterior, entre 50, que es la frecuencia mediana, por 43, que es el ancho de la clase. Eso nos da un total de 108.72, el cual es el valor de la mediana.